¿Dónde está Dios cuando me siento agotado? Fe y salud mental. Hay momentos en la vida del creyente en los que el alma se siente exhausta. No necesariamente por falta de fe, sino por el peso de las luchas diarias, por la acumulación de responsabilidades, por el cansancio emocional o por esas heridas invisibles que el corazón carga en silencio. Muchos hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia bíblica, pasaron por momentos en los que se sintieron agotados, al borde del colapso, sin fuerzas para continuar. Sin embargo, la pregunta que surge en medio de ese agotamiento sigue siendo la misma. ¿Dónde está Dios cuando ya no puedo más? ¿Dónde está cuando mi mente está saturada, mi corazón cansado y mi fe se siente débil? La respuesta, aunque a veces no la sentimos, es profunda y esperanzadora. Dios está justo allí, en medio del cansancio, presente en el silencio, sosteniendo el alma que apenas puede levantarse. Él no se ha ido, aunque el agotamiento haga que parezca distante. En los días oscuros, cuando el corazón no tiene palabras para orar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. En la noche más larga, cuando las lágrimas sustituyen a las palabras, el Señor está más cerca de lo que imaginamos. El mundo moderno, saturado de ruido, de pantallas, de exigencias, de comparaciones y presiones constantes, nos lleva a un punto de desgaste mental y emocional. Vivimos corriendo detrás de metas, de likes, de resultados, de aceptación. Pero cuando el alma no descansa en Dios, la fatiga se convierte en una carga insoportable. El creyente necesita recordar que su valor no está en su rendimiento, sino en su relación con el Padre. Cuando el alma se desgasta, no siempre es por falta de oración o de fe, sino porque hemos intentado vivir sin detenernos a respirar en la presencia de Dios. Elías, el profeta de fuego, experimentó ese agotamiento. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, cayó en una profunda depresión. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida», dijo. ¿Cómo puede ser que un hombre de tanta fe llegue a ese punto? Porque el cansancio humano también toca a los siervos de Dios. Elías había luchado con poder, pero también había cargado demasiado tiempo el peso de la batalla. Y Dios, en su misericordia, no lo reprendió por sentirse así. No le dijo que orara más o que tuviera más fe. Le dio descanso, alimento y una nueva dirección. Le mostró que el agotamiento no era su final, sino el inicio de un proceso de restauración. Esa es una lección poderosa para nosotros. Dios no desprecia al cansado, no abandona al agotado, no condena a quien llora en silencio. Al contrario, Él se acerca con ternura, alimenta el alma con su palabra y renueva las fuerzas de quienes esperan en Él. Pero para recibir esa renovación, debemos reconocer que necesitamos parar, respirar y volver al corazón del Padre. La salud mental no es un tema ajeno a la vida espiritual. Muchos creyentes piensan que la fe lo soluciona todo de manera instantánea, y aunque la fe es el cimiento de nuestra esperanza, también debemos entender que somos seres humanos integrales, cuerpo, alma y espíritu. Dios nos creó con emociones, pensamientos y límites. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó tristeza profunda, angustia y agotamiento emocional. En Getsemaní, dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Allí, el Salvador del mundo mostró su humanidad. Sudó gotas de sangre y clamó al Padre con dolor. Pero en medio de su angustia, se entregó a la voluntad de Dios y fue fortalecido. Si el mismo Cristo necesitó consuelo, ¿cómo no habríamos de necesitarlo nosotros? Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo, nos invita a depender de Él. La fe no niega el cansancio, sino que lo lleva a la cruz. No finge estar bien, confía en aquel que puede levantar al caído. La fe auténtica no es una sonrisa permanente, sino una confianza profunda en medio de las lágrimas. Cuando la mente se llena de ansiedad, cuando el corazón late con miedo o cuando los pensamientos negativos parecen dominar, no estamos solos. La palabra dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera.
La salud mental comienza a restaurarse cuando dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y sentimientos. No siempre es instantáneo, pero es constante. Dios trabaja en el alma con paciencia, como un alfarero que modela con cuidado cada detalle. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven agotados porque no se permiten descansar. Sirven, trabajan, ayudan, oran, pero olvidan detenerse para ser ministrados. A veces creemos que detenernos es sinónimo de debilidad, pero en realidad es obediencia. Jesús mismo se apartaba a lugares desiertos para orar, no solo para hablar con el Padre, sino para ser renovado por Él. El descanso en Dios no es pérdida de tiempo, es recuperación de propósito. En medio del agotamiento, el enemigo suele susurrar mentiras: Dios te abandonó, tu fe ya no sirve, no tienes propósito. Pero la verdad del Evangelio es más fuerte que cualquier pensamiento negativo. Dios no se aleja cuando estamos débiles. Al contrario, su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Lo que el mundo llama fragilidad, Dios lo transforma en testimonio. Es importante hablar también del cuidado personal desde una perspectiva cristiana. Cuidar la mente no es falta de fe. Es parte del amor propio que Dios nos enseña. Comer bien, descansar, buscar ayuda, compartir el dolor con hermanos en la fe o con consejeros cristianos no es un signo de incredulidad, sino una manifestación de sabiduría. El cristiano no debe caminar solo. La iglesia es un cuerpo, y cada miembro necesita del otro. El agotamiento espiritual muchas veces es una señal de que hemos intentado cargar lo que solo Dios puede sostener. Cuando nos sentimos drenados, necesitamos soltar el control y recordar que no somos el Salvador. Jesús sigue siendo quien lleva nuestras cargas. Él nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, sino también mental y emocional. Es el descanso del alma que confía en el amor de su Señor. A veces, Dios permite el agotamiento para llevarnos de nuevo a su presencia. Cuando todo lo externo falla, cuando los aplausos se apagan, cuando las fuerzas se acaban, descubrimos que lo único que permanece es su gracia. Es en la debilidad donde aprendemos a depender, y en el silencio donde aprendemos a escuchar. El creyente agotado no está descalificado, está siendo procesado. El fuego no destruye al oro, lo purifica. El desierto no es el final, es el lugar donde Dios forma el carácter y restaura la fe. Si hoy te sientes cansado, si tu mente está saturada y tu corazón abatido, recuerda que no estás solo. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Él está en el susurro, no siempre en el viento fuerte o en el fuego, como le mostró a Elías. Está en la oración sencilla, en el llanto nocturno, en la Biblia abierta en la madrugada. Está en el abrazo de un hermano, en una palabra de ánimo, en un himno que toca el alma. Dios no se ha ido, sigue ahí, esperando que descanses en su amor. La salud mental del creyente se fortalece cuando su mente se alimenta de la verdad de Dios. Por eso, debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Las redes, las comparaciones, el exceso de información, las presiones de este siglo, todo eso puede nublar la visión espiritual. Pero cuando llenamos nuestros pensamientos con la palabra, encontramos refugio. David, en medio de su angustia, se hablaba a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esa es la clave. Hablarle al alma con fe, recordarle que Dios sigue siendo fiel aunque las emociones digan lo contrario. La salud mental del cristiano no se basa en ignorar el dolor, sino en reinterpretarlo a la luz de la fe. El Espíritu Santo es el mejor terapeuta del alma. Él sana memorias, restaura pensamientos, y disuelve las mentiras que el enemigo ha plantado. Pero también usa medios humanos: la oración, la comunidad, la adoración, la palabra, y sí, incluso la ayuda profesional cuando es necesaria. No debemos temer pedir ayuda. Dios puede obrar a través de un pastor, un amigo o un consejero. Cada día es una oportunidad para sanar. Cada amanecer es una muestra de que Dios no ha terminado su obra contigo. Si estás agotado,
Él te invita a un descanso real, no a una pausa pasajera, sino a una renovación profunda en su presencia. La fe no elimina el cansancio, pero lo transforma. El creyente que confía en Dios aprende que su valor no está en su energía, sino en su dependencia. Cuando el cuerpo no da más, el alma aún puede adorar. Cuando la mente se nubla, el corazón aún puede clamar. Cuando los ojos no ven salida, la fe aún puede esperar. Dios no te pide que corras, solo que no sueltes su mano. En el valle más oscuro, Él es tu pastor. En el día más largo, Él sigue siendo tu descanso. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que en tus días de agotamiento, Dios no te abandonó, sino que te sostuvo. Él estaba en cada lágrima, en cada suspiro, en cada silencio. Y comprenderás que el cansancio no fue tu ruina, sino el terreno donde floreció una fe más fuerte, más madura y más sincera.